9 de la noche con 2 minutos en la República del Paraguay. Buenas noches, ¿cómo están? Gusto de poder saludarles, noche de miércoles. Estamos estrenando programa en este día. ¿Cómo le va, Estela? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches a la audiencia. No hace falta que me pregunten a mí cómo estoy. Hola, doctor, ¿cómo anda? Fuerza, Carlos. Acá hay un médico y alguien más que a lo mejor te puede ayudar. Mientras tanto le escribí a Menchi. Hola, Andrés. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muy buenas noches, mi respeto a los televidentes también. Yo creo que empecé a perder la voz esta mañana después de enterarme que una niñita de 3 meses perdió la vida. 3 meses. Porque a alguien Terrible. se le antojó no autorizar el uso de una ambulancia. Hemos escuchado tantas versiones esta mañana en Monumental. Se habló con un vecino, se habló con la mamá, se habló con el responsable del centro médico, del puesto médico. Sí. Y dicen que un señor de apellido Marín es el que maneja una comisión vecinal. Yo le pregunto a usted, a esta altura, ¿se puede impedir la utilización de una ambulancia porque alguien que no esté directamente ligado al Ministerio de Salud prohíba? ¿De dónde sacan eso? Pero este punto, Carlos, desnuda, es la punta del iceberg de un tema quizás mucho más complejo, como siempre tiene que costar alguna vida para empezar a revisar algunas cuestiones. Y por ejemplo, me decía hoy una persona de la zona, cuando terminamos el programa de La Lupa de Radio esta mañana, que ese tipo de comisión es muy común en el interior del país. ¿Por qué? Porque esas comisiones son, primero, las que procuran para tener una ambulancia en la región, en la zona, en la compañía. Después son los encargados de poner el combustible para que funcione la ambulancia, son los encargados de poner el repuesto cuando se descompone, ¿verdad? Entonces, de facto, ese tipo de comisiones tienen algún grado de importancia y de decisión, pero yo siempre sostengo que las responsabilidades, se pueden delegar las funciones, pero la responsabilidad no se delega. Si la ambulancia es del ministerio, si el chofer tiene que ser nombrado por el ministerio y la decisión de transportar o no a un enfermo es del ministerio, no puede costarle la vida a un bebé ni a ningún ser humano, ningún paraguayo o paraguaya, por cuestiones meramente políticas, por más importante que sea la comisión en el funcionamiento de esa ambulancia. Pero esto nos lleva a pensar, ¿y qué pasa con el presupuesto? ¿Por qué son importantes este tipo de comisión? Si el ministerio debe tener su presupuesto para combustible, para repuestos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando empiezan esas deficiencias administrativas dentro del ministerio, es que nacen estos grupos que finalmente abusan de su poder y hasta le cuesta la vida a alguien. Ahora, yo no estoy cuestionando ni criticando lo de la Comisión de Salud. Lo que no puedo entender, como alguien de esa Comisión de Salud no tenga el corazón o no tenga el sentimiento como para colaborar, porque la ambulancia, hay imágenes, Matías, si podemos compartir, de la ambulancia. Es una ambulancia de primera. Sí, sí, sí. Equipada para el efecto. Ahí tienen ustedes. Dicen que el problema es que ellos quieren nombrar al chofer de la ambulancia y que sea de su sector. Claro, político. Y que no permiten, ahí está la ambulancia, y no permiten que el conductor de otra localidad venga a manejar. Pero estamos hablando de un caso extremo, de una necesidad, de una urgencia, que peleen por lo que tienen que pelear. Claro, las ambulancias no se usan para un dolor de cabeza o para cuestiones nimias. Las ambulancias siempre son utilizadas en casos extremos y de urgencia. Entonces, mal se puede decidir no trasladarla a un enfermo por razones de políticas, ¿verdad? Es un crimen. Vos lo dijiste bien, Andrés, tenés mucha razón al graficar de ese modo la situación. Pero eso nos revela más que nuestro subdesarrollo. Por eso hablo que esto es la punta del iceberg de un problema subyacente mucho mayor. Nosotros, bueno, este caso, alguien se comportó de manera sectariamente criminal, ¿verdad? Y a lo mejor hay otros casos, y a lo mejor hay casos también de gente que pone plata de su bolsillo y ayuda y que no nos enteramos. Pero no es institucional, es una cuestión que pasa por canales que no son del Estado. Por eso es que vemos en las rutas del país ambulancia donada por el señor fulano de tal, o por la seccional colorada tal, o por el gobernador fulano. Y eso no debería ser así.
Entonces, este caso, que no conozco a profundidad, debe ser investigado porque es terrible, costó la vida a un niñito. Yo quiero apuntar en la línea de lo que decía Carlos, porque no hay que atacar el sentido comunitario en el sentido de la organización de la comunidad para tener ambulancia, para tener médicos, para tener enfermeras, etcétera, etcétera, etcétera. Acá, yo creo que este es un caso demasiado claro. O sea, este es el uso político partidario de un bien del Estado. Lo que estamos explicando nomás es por qué, la gente se preguntará, ¿por qué una comisión tiene que decidir si se le traslada o no? No es la comisión. Entonces lo que explicamos un poquito es cómo funciona en la realidad en el interior. En este caso se aclaró muy bien, me parece que con toda la charla que tuvimos hoy en Monumental, es que hay un control político en el uso de la ambulancia. Me parece que por ahí va las comisiones son muy importantes en el interior del país, sobre todo en áreas donde no funciona o está ausente el Estado, ¿verdad? Y acá está clarito, creo que hay unas fotos también, Carlos, donde está, creo que esta persona, este profesor Marín, está vinculado con Perla de Vázquez. No, y creo que es una fotografía que tiene que ver con la campaña de Marito, presidente, inclusive. Exactamente. Pero acá, ahí está. Él se llama, ¿cómo es el apellido? Marín. Marín. Sí, el profesor ¿A quién se le responsabiliza? Es un profesor, según dice. Mira si no era profesor. Sí. Uno. Segundo, Rubén Marín. Hoy habló la responsable de la región sanitaria del departamento de San Pedro. Y ella no tenía explicación para esta situación. Se había enterado recién, 48 horas después. Pero habló el responsable del puesto de salud de Yaguareté Forest. Sí. Y él dijo que consiguieron la autorización de la segunda región sanitaria para utilizar la ambulancia. O sea, le dan la... El ministerio le dio la... Claro, el ministerio le autoriza la utilización. Pero Marín se negó a que se utilice. Sí, terrible. Y a lo mejor no se iba a salvar la beba, pero no se intentó. Claro, no podemos y eso es lo que duele. Claro. Eso es lo que... Y yo hasta ahora no escuché algo del Ministerio de Salud con relación al tema. O no estoy informado, o ustedes saben algo. ¿Qué se dijo del Ministerio hoy con respecto a este tema? No, yo no escuché nada tampoco. ¿Qué cosa? A ver si tenemos y compartimos la nota, por favor. Él viene a la autorizar y por la ambulancia. Ore no negáis la ambulancia, Carlos, la negar oye por solamente ratificar que la persona porque el chofer del ministerio muy me de documentos que tu ambulancia lo entregan de dejar la cámara y por la ambulancia para allá. Entonces por cuidar mejor a nuestro servicio que es la ambulancia de la zona nomás, Carlos. El tema político no hay que ver nada que ver esa parte, porque sabemos que la salud nos tiene que abarcar la política, ¿verdad? Ni siquiera que nosotros la comisión no manejamos, que la familia que está la nena que está falleciendo, ¿verdad? ¿Dónde cuál para Carlos? No expliqué PM México y la UPA oye era ahora para volver la motivo. No expliqué no me ore la la Penezona Huaco ni tampoco que es de Santa Rosa que la nena que está muy grave y es que los que vinieron quieren llevar nomás la ambulancia sin explicación y así mismo nomás que era. Oye, yo creo que la subconsejo normalmente amigos, no muy la gente representativa que ya pues en cuatro paredes para la comunidad opinar. No, eso es mentira, Carlos. Nosotros trabajamos directamente con el gobierno nacional de cualquier parte de ese gobierno, ya sea la municipalidad, tiene su consejo a través de la hospital regional y a través de la región de San Pedro. Eso es categórico mentira. Nosotros trabajamos conjuntamente con la sociedad entera, no se involucra dentro de la salud la política. Y acá hay que decir algo, el que está hablando es el señor Marín. Sí. Rubén Marín. El que estuvo hablando. El acusado. Acá más responsabilidad de intervenir tiene el Ministerio Público que el propio Ministerio de Salud. A esta altura ya sí. A esta altura. Sí. A El esta Ministerio de altura. Salud tiene que dar explicaciones. No, al Ministerio de Salud no se le hizo caso, ni Marino le hizo caso cuando le ordenaron la utilización. Y acá me hacen llegar algunos escritos que hizo Mazzoleni, ministro de Salud. Quiero informarle a la ciudadanía sobre un caso muy doloroso que ocurrió en San Pedro, que derivó en la muerte de una beba de tan solo 2 meses, pone él. Una comisión de vecinos de la Unión, ¿cómo se dice? La USF. Unidad de Salud Familiar. Unidad de Salud Familiar de Yaguareté Forest no permitió, él dice, una comisión de vecinos. Sí. No le atribuye solamente a Marín.
Sí. Habla de una comisión de vecinos, no permitió que el chofer determinado por las autoridades regionales del Ministerio de Salud Sí. utilizara la ambulancia de la unidad local para transportar a la criatura. El accionar del personal médico del Hospital de Santa Rosa de la Guaraí fue el indicado, establecido en los protocolos para traslado de pacientes a centros hospitalarios de mayor complejidad. Ante este caso de obstrucción médica, quiero resaltar lo que he venido diciendo semanas atrás. La salud y la vida deben estar por encima de cualquier situación. Pero eso es lógico, es obvio, es regla, es sentido común. Pero agrega también, Es la razón de ser del ministerio. he solicitado al asesor jurídico del Ministerio de Salud que adelante las investigaciones pertinentes y denuncie ante el Ministerio Público al responsable o a los responsables de este hecho. Sí. Me pueden decir, ya murió la beba, no importa. No se puede quedar el ministerio con los brazos cruzados. Eso Acá, puso el ministro en Twitter. Esto Carlos. puso en las redes sociales Sí. el ministro de Salud, Julio Mazzolini, y me Está bien. parece muy bien. ¿Qué El vos doctor tenés? Ricardo Preda, Sí. abogado, también opinó en su Twitter y dice, en caso que los hechos relatados en esta noticia se corroboren, la conducta del tal Rubén Marín se encuadraría como mínimo en el tipo penal contenido en el artículo 117 del Código Penal, que es omisión de auxilio, dice él, ¿verdad? Y agrega, el análisis de subsunción debería considerar también el artículo 107 en concordancia con el artículo 15 del Código Penal, que es homicidio culposo por omisión. Lo dijimos esta mañana en la lupa. Sí. Exactamente los dos cargos que dijimos que serían pasibles de acusación para Rubén Marín. Homicidio Te- culposo, omisión de auxilio y homicidio culposo. Tenemos una nota también, por favor. Otra nota, digo. Recabar toda la información, la mayor cantidad de información posible y presentar un informe en ese sentido. Eso va a ser analizado desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la intervención del sistema de salud y también de la eventual obstrucción de, como mencioné, actores externos. Y desde el punto de vista jurídico hay que determinar, delimitar las responsabilidades. Y en ese sentido el ministerio obraría en consecuencia, ¿verdad? Bueno, no se va a reparar lo que pasó. Hoy habló la mamá, indignada. Sí. ¿Cómo No le se va a suceder reparar, Carlos, cualquiera? pero hay que evitar que vuelva a suceder. Por lo menos hay aparentemente una respuesta adecuada de parte del Ministerio de Salud. Y un camino que hay que seguir, que es el Ministerio Público, que es la justicia, que se encargue de determinar la responsabilidad de Y hay que quienes... terminar este uso político de las ambulancias, Carlos. ¿Verdad? Es muy típico en el interior encontrar las ambulancias en los patios de las seccionales coloradas y este uso político que se le da, ¿verdad? Bueno, aún sin comisión. Aún sin comisión. Aún Sí. solamente por Sí. acción del director de la zona. Sí. Pongan por favor lo de la mamá si tenemos a mano, porque creo que vale la pena poner bajo la lupa también. Se la se me puse na mo la caso a mero baja porque causa por sin más pena ambulancia se la se me pone un día. Pues ahí yo la para voy para doctor. Tarete y mayo la Jala 5 era un aje UPP terapia pe mo y ahí va y mo le porte lo fuera jala Santa Rosa porque la lloré yo la ambulancia pues a tarde moiro. Lloré señora pe la pe vale mío pe denunciar porque la ambulancia hoy comunidad hoy purujan más caso pe más lloré. Con la familia hoy es un dio heise, tú se te imba heise ha kwa y causa kwa hoy es un dita la familia hei va y mala de familia caso heise pecho herpe ambulancia pe pecho re pe O sea que pensa está pe cope han ya la pera han o en peola. iba y pama le porte pues. La mamá de la niñita. Y hay una médica también que habla a propósito y creo que vale la pena escucharla, por favor. Pero cerremos ahí con relación a este tema que nos duele a todos. Esta es De la todos modos parte... ya está creo que la voz del ministro Claro. de Salud en este tema, ¿verdad? No digo nomás que este es el Paraguay que duele. Claro. Este es el Paraguay que nos bajonea. Pero hay otros temas también. En un ratito... Lo más rescatable, Carlos, de Sí. del tite que leíste del ministro es que él le da la instrucción al director de zona para que haga la denuncia en la fiscalía de lo que pasó. Porque Claro. él es el que sufrió, digamos, Claro. la prohibición fáctica de parte de la gente ahí que no se use la ambulancia. En un ratito vamos a recibir a nuestra primera invitada esta noche. Ella fue designada hoy oficialmente
como ministra de Deportes, la señora Fátima Morales. Va a estar bajo la lupa en un ratito. Quiero decir nomás que algunos temas así rapidito. El ex fiscal general del Estado se fue a Viñascué. Sí. Le sacaron de Tacumbo. Le sacaron de... Nuestros dos presos más célebres pasaron a mejores cárceles. Naput a Miami y Díaz Verona. Es cierto, eso se dio a conocer también, ¿eh? Cárceles más cómodas, más amigables. Es cierto, un caso de los Estados Unidos y el otro caso tiene que ver con Viñascué. El otro tema, se insiste mucho que es cuestión de horas, la pérdida de investidura de Carlos Portillo, diputado liberal radical auténtico. Sí. Aparentemente ya se tienen las firmas suficientes y necesarias como para pedir o hacer este planteamiento en la Cámara de Diputados. Y si tenemos a mano lo del presidente Cartes, lo que escribió el presidente Cartes con relación al tema Israel y Palestina. Ahí, Andrés, por favor, si podés leer. Uy, a ver, dice, hoy se traicionaron los valores de la civilización judeo-cristiana. Hoy se traicionó a un amigo. Hoy se traicionó la voluntad y el sentimiento del pueblo paraguayo. Hoy se traicionó la amistad entre Paraguay e Israel. Cada pueblo que le dio la espalda a Israel pagó muy caro, advierte esa última frase es la que es como que suena amenaza, ¿verdad? Claro, repetimos que cada pueblo que le dio la espalda a Israel pagó muy caro. Amenazante, exagerado. Hay 85 naciones que tienen su embajada en Tel Aviv y no en Jerusalén. Subliminal quizá. Y además ególatra. Fíjense que un amigo está en mayúscula y nada menos que la civilización judeo-cristiana está en minúscula. Me parece que fue un arranque de ira desatinado del presidente Horacio Cartes, que fue el que comenzó todo este lío, al cambiar en contra de la opinión de todos, sin consultar con el nuevo gobierno, la sede de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Ahora no pasó desapercibido tampoco en Israel el hecho. Y la reacción de Israel, insólitamente violenta también, ¿no? Importante también. Sí. O sea, no es solamente una cuestión de Horacio Cartes, también el gobierno de Israel sí, reaccionó. No, ya es consecuencia de lo primero, ¿no? Como para medir un poco la temperatura del hecho. Si quieren algo más con relación a este tema, Hugo Ramírez también escribió algo. Diputado. ¿Qué dice? No. Israel es un aliado y un sincero amigo de Paraguay. Nos ha ayudado a tener mejores relaciones con las personas y países correctos. Paraguay debe caminar junto a los amigos correctos. Creo en una relación privilegiada con Israel para el progreso del país. Esto siguiendo un poquitito a lo que teníamos recién del presidente de la República también. Bueno, hagamos la pausa, por favor, y en un ratito la señora Fátima Morales, ministra de Deportes, y después hablamos del tema también Relaciones Exteriores, bajo la lupa un poco más tarde con otro invitado. Ya volvemos. Bueno, estamos de vuelta. Señora, señor, no me quiero olvidar y no quiero dejar de poner bajo la lupa esta noche el tema de lo ocurrido con gente ligada a la Armada Nacional. Se fue el propio comandante, se tuvo que ir y como corresponde. Sí. Se fue otra persona también dentro del grupo de la Armada, hubo cambio, el presidente de la República no dudó, fue muy rápido y ayer ya tomó la decisión. Terrible situación. Hoy están hablando de que la niña decía que ella tenía 17, 18 años, sí. Todo Creo lo que se quiera. Creo que esa va a ser la estrategia jurídica pero todo de lo que se quiera, acusados. pero va a ser para atenuar a lo mejor, sí. Pero no para dejar de castigar sí. Porque a nadie, y mucho menos a una niña y a una menor, pero a nadie se le puede hacer lo que le hicieron estos señores. Hoy se estuvo hablando incluso de que le dieron bebida alcohólica, inclusive, entre otras cosas. Pero mientras la justicia se encarga de estas personas, el presidente de la República tomó la decisión de dejar fuera al comandante de la Armada, en una decisión que nos parece correcta. Hablando del presidente de la República, se fue a ver una película hoy. Sí. Al Paseo de la Galería. Se fue al cine. Se fue al cine. Se fue a ver Leal, la película como cualquier común, dirían Portillo. Como diría Portillo, como cualquiera de los comunes. Como todos los comunes. Sí. Hola, señora Fátima, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo estás, ¿Cómo anda? Encantada de estar acá. Igualmente, señora, por fin. Nosotros pues tenemos el dato y decimos, a veces nos desesperamos, pues se le va a nombrar a Fátima Morales y no se le nombra. Y bueno, hoy 6 de septiembre es la nueva ministra de Deportes. Sí, estoy a cargo de la Secretaría Nacional de Deportes a partir de hoy,
que el presidente de la República sacó el decreto respectivo. ¿Usted estaba o formaba parte de alguna federación? Sí, yo, bueno, ¿cómo me inicié yo en el deporte? Bueno, como muchas madres, ¿verdad?, que acompañan a sus hijos en el sueño deportivo de nuestros hijos, ¿verdad? Mis hijos practican equitación, yo comencé con la equitación y en el Club Hípico Paraguayo comencé como miembro de la junta directiva, después fui vicepresidente del Club Hípico Paraguayo y en ese interín también fui miembro de la Federación de Deportes Ecuestres para después ser presidente de la Federación de Deportes Ecuestres. También fui miembro de la Federación Ecuestre Internacional en lo que ellos denominan la Face Solidarity, que es la parte donde se distribuyen las becas del hipismo para todo el mundo. Son 8 representantes para todo el mundo y se distribuían alrededor de 2 a 3 millones de dólares y teníamos que evaluar entre 130 y 150 a 200 proyectos por año. Ahora, yo particularmente tengo mucho respeto a lo que hizo Víctor Pecci al frente de la Secretaría de Deportes. Yo también. El estadio que deja hoy esta administración, y usted sabe y conoce, es una ciudad deportiva hoy la Secretaría Nacional de Deportes. Y con mucha actividad, no es que se hizo y que nadie utiliza. Hay un movimiento permanente de gente practicando deporte, yendo al gimnasio, caminando, y lo que se ordenó en materia de infraestructura es realmente como para las grandes competencias. Administrativamente también, Carlos. Yo mucho no sé. Me consta porque en las federaciones que no son muy grandes, que son chicas, todas tenían que cumplir los papeles, completar todos los requisitos en cuanto a documentación, año tras año, para poder tener la ayuda que por ley la Secretaría de Deporte otorga a cada una de las federaciones, ¿verdad? Y ese ordenamiento administrativo daba mucha transparencia y mucha tranquilidad al ambiente deportivo. Eso yo creo que es lo más importante que logró Víctor Pecci, tratar de apaciguar las aguas en muchas federaciones. La señora sabrá que había federaciones que tienen internas feroces. Así es. Y bueno, y hoy... Hubo corrupción de muchas federaciones. Por supuesto, pero por lo que estoy diciendo, Estela, muchas federaciones que se peleaban por llegar a la presidencia o a estar en los cargos de decisión de esas federaciones por la plata que podían recibir del Estado. Pero, sin embargo, se les cortó el chorro desde el momento que se les exigía respaldar con documentos cada guaraní recibido por el Estado. Y eso tuvo dos efectos. Primero, ordenar administrativamente, eliminar la corrupción, y después que desaparezcan esas internas porque ya no había tanto interés, porque no había forma de comer la plata, como decían antes los directivos, ¿verdad? Entonces, esa es una tarea, un listón bastante alto que usted va a tener que seguir, señora. Sí, por supuesto, es una vara altísima la que nos deja Víctor, un polideportivo hermoso, como comentaba Carlos, que nosotros pensamos aprovecharlo al máximo, sacarle el mejor partido y seguir, fortalecer todas esas tareas que Víctor hizo. La rueda ya se inventó, lo sabemos todos, no la voy a ni a inventar yo, ya está inventada. La base que se construyó, el cimiento que se construyó ladrillo a ladrillo, tanto Víctor Pecci como el Comité Olímpico Paraguayo, es algo que está. Y lo que nosotros queremos es continuar eso y fortalecer. O sea, ahora, señora, usted, ministra, habla de darle una mirada diferente al deporte. ¿Qué exactamente significa una mirada diferente? Bueno, todo el mundo cuando habla de deporte siempre estamos acostumbrados a hablar de los resultados que obtenemos y de las medallas que ganamos, ¿verdad? No miramos las otras aristas de las cuales está compuesto el deporte. El deporte es una herramienta muy fuerte para usarla en beneficio de la educación y la salud. De hecho, la ley del deporte 2846 establece una clasificación de los deportes y uno de ellos es el de competición, que es el que usted acaba de decir, de las medallas, etcétera. Pero la parte más importante está destinada también a las escuelas y a la parte de recreación. Así no es mismo. solamente profesional. No. Pero el enfoque que nosotros tenemos ahora es a partir de la encuesta, que ustedes deben tener conocimiento, que se hicieron en todas las escuelas del país hasta los 14 años. Y como resultado de esa encuesta tenemos que el 25% de los niños tienen exceso de peso, menores de 14 años. El 7%
es obeso. Vos que sos doctor, Alfredo. Ah, yo creí que iba a decir que era obeso. No, de gorditos no hablemos. Por eso que me apuntaste a mí, doctor. No, ese tema dejemos al costado. No, hasta 14 años no podemos hablar después. Sí, no, estamos hablando hasta 14 años, ¿sí? Zafamos. Después tenemos un 2% que está desnutrido. Eso se puede perfectamente mejorar usando al deporte como una herramienta, tanto para educación como para salud. Para salud, ¿por qué? Porque si practicásemos las 4 horas semanales, que es la que los técnicos internacionalmente recomiendan, y de la manera adecuada la educación física en los colegios, por ejemplo en días alternados o todos los días, pero no en un día a las 4 horas, porque eso no hace de que nosotros tengamos mejores resultados, ni en educación ni en salud. En salud se disminuye lo que es ese alto peso en los niños por la vida sedentaria que tienen. Ustedes saben que la tecnología nos atropella y viene con los celulares, con los jueguitos en los celulares y todo eso, el ocio y también, ¿por qué no decirlo?, la drogadicción, ¿verdad?, que se da a todos los estratos sociales. Entonces, también los niños que tienen un problema de salud, que practican deporte, tienen mejor rendimiento escolar y tienen menos ausentismo y también ahorraremos hasta en un 38% el gasto de bolsillo, que es el gasto de salud que se llama el que pagamos, ¿verdad? O lo paga el Estado, pero hay un pagador, ¿verdad? Y sobre todo también en los niños que sufren enfermedades crónicas. En educación, ¿por qué decimos que aumenta el rendimiento? Los expertos internacionales, y lo dice la Comunidad Europea, lo dice la Universidad de Finlandia, lo dice la Universidad de Córdoba española, hay millones de estudios que hay, que las redes semánticas neurológicas en el cerebro se potencian, entonces los chicos adquieren mayor capacidad en el lenguaje, en las ciencias y en las matemáticas. Ahora, Fátima, yo supongo que el doctor Mazzoleni y Beta, al escucharte, estarán contentos de que pueda existir una sinergia entre deportes y sus respectivas carteras, pero al mismo tiempo supongo que Camilo Pérez, presidente del Comité Olímpico Paraguayo, estará preguntándose, ¿y nosotros? No. ¿Cómo va a ser tu relación con el olimpismo? Para terminar, te voy a decir que yo tengo que hacerle la visita al doctor Mazzoleni y al doctor Peta, ¿verdad? Porque estoy asumiendo yo, digamos, atrasada a ellos, y llevarle mis propuestas y mostrarle los números internacionales, donde eso que te comentaba antiguamente se relaciona directamente en otros países. Con el estudio PISA, que ahora lo vamos a tener en Paraguay, que ustedes saben, evalúa la educación, sí. Y entonces se hace la relación directa con el PISA, con el resultado del PISA y la relación directa con el PIB. O sea que a mayor práctica de deportes, mayor rendimiento académico, a mayor rendimiento académico tenemos mejor resultado en el PISA y también contribuimos para el crecimiento económico, para el PIB. Aparte de los proyectos... Lo de Camilo. Lo de Camilo. Como un eje transversal, nosotros vamos a trabajar en 4 ejes, pero como un eje transversal vamos a trabajar con el Comité Olímpico y con las distintas federaciones deportivas, que son las federaciones de alto rendimiento. En este caso, el Estado, la SND, va a articular relaciones en cumplimiento al ODS número 17, tanto con la sociedad civil, con la academia, con las empresas del sector privado, para que los atletas puedan formarse mejor, tengan más rendimiento del que ya tienen y a consecuencia de esos mejores resultados. No nos olvidamos del deporte de alto rendimiento, qué bárbaro. Claro, a ver. ¿Qué hizo que usted optara por Mario Abdo como candidato? Porque he visto que en la lista de la justicia electoral usted fue una de las grandes aportantes de la campaña, ¿verdad? 275 millones. Así es. Es una empresaria del sector farmacéutico, ¿verdad? Sí. Justamente el hecho de pertenecer al sector salud me permite a mí
opinar sobre el impacto que la práctica de deportes tiene en la salud y la disminución del gasto de bolsillo. Y lo que decías es porque comulgamos los mismos valores, ¿verdad? Comulgamos y creemos en un Paraguay de la gente, en un Paraguay diferente, en un Paraguay donde tengamos en deporte, por ejemplo, y en todas las áreas, más inclusión. No solamente cuando hablamos de inclusión hablamos de la discapacidad, ¿verdad? Hablamos de la inclusión de las distintas clases vulnerables, como por ejemplo los indígenas, la gente de poco acceso a cualquier tipo de deportes. Diríamos que, ¿cuál es el deporte más popular en Paraguay, Carlos? Vos me dirías el fútbol, ¿verdad? Y yo te digo hoy, los niños no tienen dinero para comprar una taquilla, ¿verdad? Entonces, tenemos que trabajar en esa parte social. El compromiso del presidente Mario Abdo Benítez en cumplir el aspecto social es muy fuerte, es muy importante, y ahí es donde yo tengo una alta concordancia con él en el apoyo a todo lo que sean los ODS número 3, 4 y 5, que son educación, salud y bienestar, igualdad de género, que se logra a través del deporte, y el ODS número 17, que son las distintas articulaciones público-privadas. Fátima, entonces, eso. te interrumpo. Sí. ¿Por qué el diario a veces te llama la ministra del audio? Bueno, yo ya sabía que me iban a venir con esa pregunta. La verdad es que porque entiendo que a Sosa Pazmol se lo grabó en algún momento haciendo comentarios, ¿verdad? Qué malo que es Alfredo Boxeador, doctor. Y como que es mi amigo, ¿eh? Espera que su señora es mi amiga y va a dormir en el suelo. Ya está. Va a dormir en el suelo hoy. Perdón. No. Es bueno que me pregunten porque es bueno aclarar, ¿verdad? Si ustedes escuchan bien el audio de Sosa Pazmol, él cuando va a decir mi nombre no lo sabe. Dice, habla de su hijo Fátima, después alguien le sopla, Fátima Morales, ¿verdad? Entonces, realmente yo no tengo ningún tipo de relacionamiento con el doctor Sosa Pazmol, ¿verdad? Hoy, viceministro del Interior, ¿verdad? No quiere decir que mañana no lo tenga. Por supuesto, la esposa de Sosa Pazmol trabajó en el Departamento Central, donde trabajó mi hijo. Mi hijo fue candidato por el Departamento Central a diputado en el lugar número 4. Entonces, él es amigo de mi hijo y de ahí el relacionamiento que tiene conmigo. Pero yo no soy un cupo de Sosa Pazmol, soy un cupo del presidente de la República, don Mario Abdo Benítez. El presidente de la República, que hablando un poquitito, señora, sí, estuvo la semana pasada recorriendo algunas instituciones educativas. Así es. Se acercó a la gente, cayó muy bien. Y hoy dijimos a ver una película, y también se acercó a la gente. Como si nada, sin protocolo, estuvo con su hijo, estuvo con su esposa, compartiendo también en un lugar público, ¿verdad? Y yo creo que eso le gusta a la gente. Sí. Seguro. Es de una u otra manera tenerle ahí al presidente de la República. Hoy por hoy se graban todo, el otro día tenían un video en donde una vecina se volvía loca más o menos por la llegada de Mario Abdo Benítez al barrio, ¿verdad? Y Mario Abdo Benítez no le ignoró a nadie. Sí, tenía un objetivo de visitar una institución, pero fue a saludar a toda la gente. Eso no se veía hace mucho tiempo. Está en un nivel de popularidad muy alto, Marito. Y como decíamos el otro día, ojalá termine con ese nivel de popularidad, no que comience, todos los presidentes comienzan con un nivel de popularidad. Horacio Cartes tenía más del 70% cuando comenzó su periodo. Lo importante sería que Marito verdaderamente termine con un 70 o algo más de popularidad, porque quiere decir que hizo bien las cosas en 5 años, ¿verdad? Yo creo que el día de la asunción al mando, él fue muy claro que a él no le eran tan importantes los aplausos de entrada, pero sí los aplausos de salida. Él mismo lo dijo. ¿Verdad? Que es lo que todo el gabinete que le apoya también buscamos. Y sobre todo, yo soy past president del Pacto Global, a lo cual la Secretaría Nacional de Deportes se continuará manejando con un total nivel de transparencia. Trabajaremos en anticorrupción, seremos aliados estratégicos del Pacto Global. ¿Le puede explicar a la gente qué significa, qué es el Pacto Global? El Pacto Global es una especie de agencia
del sector privado de las Naciones Unidas, es la división privada de todos los órganos de las 6 agencias de Naciones Unidas, pero solo está formado por el sector privado, por las empresas. Son las empresas las que ocupan los cargos y el Pacto Global se embandera y se empodera de lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible que Paraguay ha firmado como un país más, junto con 194 países, por lograr estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. No sé si han escuchado hablar de ellos. ¿Y su cargo de ministra ahora le impide estar en ese ámbito que es exclusivamente privado o no? Sí, así es. Así es. Sí, ya renuncié. Pero Paraguay va a seguir teniendo un espacio allí. ¿Quién lo va a ocupar? No, en este momento tiene un presidente de la Red Paraguaya del Pacto Global, que es el señor Matías Ordiex. Matías Ordiex. Sí, yo soy Paz, presidente, le decimos. Yo fui vicepresidente 2 años y presidente 2 años. Y ahora se encuentra el señor Matías Ordiex trabajando en eso. Y conjuntamente con el gobierno nacional, que pensamos darle un impulso a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque son metas muy claras. Son 17, bueno, nosotros 16, que es vida marina, estamos fuera, pero las metas son clarísimas, los objetivos son claros. En deporte nosotros estaríamos con el objetivo 3, que es educación, con el objetivo 4, que es salud, con el 5, que es igualdad de género, y con el 17, que es la articulación entre el Estado y las organizaciones civiles, la academia, el Comité Olímpico. Debe ser desafiante, quizá preocupante, pero a la vez agradable y estimulante empezar en una cartera como la de deportes, cuando te dejan la vara alta, la casa en orden y una buena gestión previa, ¿verdad? Así que te deseamos mucha suerte en los próximos años al frente del Ministerio de Deportes. En serio, sí, que tanto Víctor Pecci como el Comité Olímpico han trabajado muchísimo, y repito, sobre esas bases. Nosotros, ¿qué es lo que queremos lograr? Queremos lograr tener más competitividad, queremos tener infraestructura para que tanto los jóvenes como los niños puedan practicar deportes en lugares adecuados, y a la vez que haya mucho nivel de competencia a nivel escolar, para que puedan demostrar también y probar su desempeño. Eso va a hacer que todo mejore. Bueno, queríamos conocerla un poco más a la señora Fátima, compartir con ella, se confirmó en el cargo, y bueno, vamos a ir hablando. Hay preolímpico, ¿cuál es la competencia que se tiene con el sur? En el 2020 son los Juegos Olímpicos. En el 2020 son los Juegos Olímpicos en Tokio, para lo cual el Comité Olímpico se está preparando, y las distintas federaciones. Y Odesur también, que se va a hacer en Paraguay, que consiguió Camilo Pérez. Bueno, eso, los Juegos del Sur, por supuesto que si existe la voluntad, claro que estamos en condiciones. El análisis que hay que hacer es si queremos invertir en eso o no. Esa decisión la va a tomar el presidente de la República. Yo, como ministra de Deportes, le presento al presidente las fortalezas y debilidades, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos un análisis FODA, ¿verdad? De qué es lo que yo le puedo acercar a él. Por supuesto, jamás podemos gastar lo que gastó Bolivia, 230 millones de dólares, eso escapa totalmente a nuestro presupuesto, ¿verdad? Bolivia gastó esa plata, ¿eh? Sí, pero también tenemos que verle si nosotros tenemos que hacer una villa olímpica. Esa villa olímpica y las casas se quedarán después para el uso de personas con escasos recursos. Ya está pensada en eso, yo creo que está diseñada la villa olímpica, pero es una decisión del presidente de la República si Paraguay va a realizar ese gasto, porque a diferencia de el Mundial 2030, es un mundial, el Odesur es un sudamericano. Totalmente. Señora Fátima, un gusto realmente, que tenga mucho éxito y que sea beneficio sobre todo a la gente joven y de la gente que necesita. Así es. Y que nosotros podamos seguir caminando siempre en un sitio tan agradable y tan lindo como es. Caminando ahí Camino en la todas las les tardes, invito, todos los días. Gracias, señora. Sola a mí. Bueno, muy amable. Muchas gracias. Señora Fátima Morales, ministra de Deportes, bajo la lupa. Hacemos una pausa y en un ratito recibimos al canciller nacional, al señor Luis Alberto Castiglione. Por favor, hay cosas que ustedes no pueden
Por favor. Posición de clase. Sí. Estos dos que son. Y la que escribe. Canciller Nacional, ¿cómo le va, don Luis Castiglioni? ¿Cómo anda? Muy buenas noches, Carlos. Muy buenas noches a la señora Estela. Muy buenas noches al doctor Boxia, a Alfredo, a Andrés, a toda la teleaudiencia. Estoy muy contento de estar nuevamente aquí, de volver aquí luego de unos meses. Muchas gracias por la invitación. Sí. Ya volvió como ministro. Sí. Ministro de la verdad que me dieron suerte porque un poco antes de las elecciones estuve por aquí y creo que después de aquí fui y aumenté muchísimo la cantidad de votos que pude tener. La popularidad. Bueno, como se diría en guaraní. Dime que me gusta, ¿verdad? Claro. Hablo mucho ya del tema, pero es el tema del día, sí, probablemente. Sí. ¿Cómo se toma la decisión con respecto a la embajada, al retiro de la embajada? Nosotros lo hemos empezado a reflexionar y analizar desde el mismo momento en el que el anterior gobierno tomó la decisión. Fue una decisión en ese entonces que nos sorprendió bastante, la decisión del anterior gobierno. De hecho, salimos rápidamente a manifestar que fue una decisión inconsulta con el gobierno electo presidido por el presidente electo. Nosotros nos enteramos por los medios de comunicación y ya en ese entonces manifestábamos que era una decisión que tomaba a un problema tan complejo como el conflicto en el Medio Oriente con una, diríamos, con una liviandad muy peligrosa. Se hizo sin ningún tipo de fundamentación, sin argumentaciones, sin explicaciones. De hecho, la Cancillería, en ese entonces administrada y conducida por el anterior canciller, echa totalmente la responsabilidad sobre el presidente Cartes, ¿verdad? Creo que claramente en desacuerdo y no queriendo asumir la responsabilidad, sí, invoca un artículo constitucional y le responsabiliza al presidente. Prácticamente el canciller Loizaga entonces se lavó las manos diplomáticamente. Sí. Pero habla un poco de que probablemente de que él mismo no estaba de acuerdo, ¿verdad? A partir de ahí nosotros hicimos una serie de análisis, de reflexiones, consultas, hablamos con mucha gente con mucha experiencia, nos informamos de todas las posiciones del Paraguay históricamente a partir de 1947, la primera posición del Paraguay sobre el tema, ya en las Naciones Unidas, cuando el famoso caso en la que se debatió y luego se votó la partición de Palestina, en la que Paraguay vota a favor de esa tesis de la partición de Palestina para que se creen dos estados independientes, Israel y Palestina, con una solución particular sui generis para la ciudad santa de Jerusalén, ¿verdad? El corpus separatum, ¿verdad? La mitad de Jerusalén oeste como capital de Israel y Jerusalén este como capital del futuro Estado de Palestina. Y desde ese entonces, investigando todas las posiciones del Paraguay y investigando todos los documentos provenientes de los debates y todo eso, hemos encontrado al Paraguay siempre en una posición muy rectilínea, diríamos, conservadora, muy acorde con el respeto al derecho internacional y muy acorde a lo dispuesto por la Asamblea de las Naciones Unidas y lo dispuesto por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que hay que recordar que tiene decisiones vinculantes para todos los estados partes. El Paraguay nunca se apartó de esa línea, es más, mantuvo en los momentos más álgidos del conflicto, siempre mantuvo una posición neutral, apostando siempre a las posiciones que llamaban al diálogo, al establecer una mesa de negociaciones para llegar a las soluciones. Es decir, el Paraguay nunca contribuyó a fortalecer la polarización de las posiciones. Y esto que ocurrió en los últimos días del gobierno de Cartes, lo que a nuestro juicio hizo fue salirse totalmente de esa línea, romper con una tradición de respeto al derecho internacional, de respeto a las decisiones de las Naciones Unidas, romper con esa imagen de previsibilidad que tenía
la política de relaciones exteriores de la República del Paraguay y contribuir a una suerte de polarización. Por esa razón, y porque creemos que nosotros siempre hemos dicho de que confiábamos en los procesos en que en el Paraguay apostaba al multilateralismo siempre, y lo ha hecho y lo va a seguir haciendo. Ese ha sido un poco el marco de nuestros grandes acuerdos y al mismo tiempo de nuestras grandes soluciones. Y convencido con esto, hemos decidido retomar la línea de un país como nuestro país que sea previsible en su política de relaciones exteriores. Nosotros tenemos que ser un país al cual todos los países del mundo quieran como amigo, como aliado, porque somos previsibles, porque somos confiables. ¿Cómo vamos a manifestar nuestra previsibilidad si empezamos a tener zigzagueos en este tipo de situaciones tan importantes? Luego de mucho análisis, hemos tomado esta decisión que hoy se comunicó, el presidente de la República tomó la decisión, hoy la hemos comunicado a todo, no solamente a nuestro país, sino a todo el mundo. Luego de media hora antes de que yo haga la conferencia de prensa en la Cancillería, se le ha convocado al señor embajador de Israel en la Cancillería, el señor vicecanciller le ha comunicado de esta decisión que estábamos tomando. Luego realicé la conferencia de prensa e inmediatamente hemos dispuesto que el documento donde se sentaba la posición sea conocida por todo el mundo a través de la representación del Paraguay ante las Naciones Unidas. El embajador Arriola, nuestro representante en las Naciones Unidas en Nueva York, ya ha entregado este documento a todas las naciones de todo el mundo que tienen representación en las Naciones Unidas en Nueva York. ¿Esperaban, o como gobierno esperaban, esta reacción tan rápida de Israel de retirar la embajada? Lo que nos parece un poco sorprendente un poco la decisión nos parece un poco exagerada que han tenido. Porque aquí hay que entender que hay más de 85 países que están en Tel Aviv. Sí. Están en Tel Aviv, tienen su embajada en Tel Aviv. Hasta este momento solamente Guatemala y Paraguay están en Jerusalén. Es más, Estados Unidos que anunció, postergó también. Y el caso de los Estados Unidos, yo quiero recordarles un poco porque mucha gente no conoce tal vez esto. En 1995 el Congreso de los Estados Unidos dispone que el gobierno americano traslade la embajada de los Estados Unidos a Jerusalén. De hecho fue atacado por inconstitucional porque allá también el Ejecutivo es el responsable de la política de relaciones exteriores, así como aquí el Ejecutivo es el responsable de la política de relaciones exteriores. Aún así, se ha hecho lo siguiente: desde Bill Clinton, pasando por George Bush y luego Barack Obama y luego ahora Donald Trump, cada 6 meses ellos van postergando, que finalmente es una postergación indefinida del traslado, invocando nada más y nada menos que la seguridad nacional de los Estados Unidos. Lo cual hace que solamente Guatemala y Paraguay, que en este caso, por la decisión tomada del señor Cartes, ¿verdad?, que lo tomó después de unos días de que haya tomado la decisión del presidente de los Estados Unidos, y dicho sea de paso, un par de días después de que haya tomado el señor Cartes la decisión, el presidente Donald Trump comunica. El presidente Cartes fue a la apertura de la embajada. Sí, fue. A propósito de eso, hay un Twitter muy enojado, por usarlo menos, del expresidente Cartes sobre la decisión de la Cancillería. Supongo que está enterado. Me han comunicado, pero me han comunicado que es una especie de tuit un poco así que mezcla un poco el tema religioso con el tema... yo creo que ese tema la gente no tendría que... O sea, hay que tener mucho cuidado con él. Una cuestión es la cuestión política, otra cuestión es la cuestión religiosa. Nosotros criticamos siempre del fundamentalismo religioso
de los... Textualmente, ahí está, sí. canciller. Textualmente dice, hoy se traicionaron los valores de la civilización judeo-cristiana. Hoy se traicionó a un amigo. Hoy se traicionó la voluntad y el sentimiento del pueblo paraguayo. Hoy se traicionó la amistad entre Paraguay e Israel. Cada pueblo que le dio la espalda a Israel pagó muy caro. Sí, una especie, me recuerda un poco a esos escritos proféticos, algo así, un poco cataclismos, no sé. Por ejemplo, esa parte, la primera parte, ¿cómo dice? Sí, repito. Esa primera frase. Hoy se traicionaron los valores de la civilización judeo-cristiana. ¿Qué son los valores de la civilización judeo-cristiana? ¿Qué tiene que ver los valores de la civilización judeo-cristiana con esto? Una decisión política. ¿Qué tiene que ver? Que yo sepa, no se sometió a un referéndum ni a un popular la decisión que se tomó respecto al traslado de la capital paraguaya, la capital de Israel a Jerusalén. Entonces, todas estas son las cuestiones que se llevan más allá, ¿verdad?, de lo que tiene que ser. Aquí es muy sencillo. Hay más de 85 países que tienen su capital en Tel Aviv. El Paraguay lo tenía hasta hace unos pocos días. El presidente Cartes tomó la decisión, nadie le discutió en su momento, de trasladar la capital. Nosotros creemos de que el Paraguay tiene que volver a la línea del respeto irrestricto al derecho internacional y a una línea histórica de previsibilidad de su política de relaciones exteriores, respetando lo establecido en el Concierto de las Naciones, en las Naciones Unidas, por el Consejo de Seguridad, porque eso es lo que conviene en general a esta situación, buscando que sea el diálogo y la negociación realmente sean las herramientas para llegar a una paz justa y duradera. Ese es el centro de la cuestión. Más allá de eso no hay nada. Y aquí quiero terminar diciendo esto, porque hay mucha gente que confunde. A nosotros nos parece un poco exagerada, respetamos la posición del señor Netanyahu, libre de hacerlo, el cerrar la embajada de Israel en Paraguay. Que no implica ruptura. Lo cual no significa la ruptura de la relación. Claro, eso hay que aclarar. De hecho, Israel hasta hace 3 años no tenía su embajada en Asunción, tenía en Buenos Aires. ¿Y qué implica, canciller? No, lo que quiero significar es que primero no se rompen las relaciones. Segundo, nosotros, por ese respeto a la amistad histórica con Israel y porque valoramos esa relación y esa amistad con el pueblo de Israel y con su gobierno, no vamos a tomar ninguna decisión apresurada. El Paraguay va a tener su embajada en Tel Aviv, va a seguir cultivando las relaciones con Israel. Esperemos que esta crispación que tenemos pueda ser superada con la herramienta del diálogo. Yo no tengo ningún problema para ir a donde tenga que ir para explicar de nuestra posición, porque es una posición que lo que quiere es, repito, restablecer una previsibilidad en nuestra conducción de las relaciones internacionales. En el análisis de tomar la decisión, ¿no evaluaron la posibilidad de hablar primero con Israel y explicarle a ellos esto que iban a hacer antes de hacerlo? Lo hemos hecho, le hemos comunicado nuestra decisión, pero la decisión que íbamos a tomar es una decisión soberana. Nosotros no podemos someter a una... No, correcto, pero comunicarle, digamos, de alguna manera... primero a ellos cuáles son los fundamentos de ese cambio, de manera que no reaccionen de la manera que reaccionaron. Lo hemos hecho 30 minutos antes de que yo tome, ya se le comunicó a Israel. ¿Esta decisión, canciller, tiene alguna consecuencia en cuanto a las relaciones comerciales? Exportación de carne, por ejemplo, que tenemos con Israel. No tienen por qué tener, porque las relaciones económicas comerciales se desarrollan de manera paralela a las relaciones políticas. La compraventa de productos se hacen entre actores privados. No es que el Paraguay le vende como Estado carne, por ejemplo, a Israel. El Paraguay le vende en este momento del 100%, el 3,8% del mercado de la carne paraguaya a Israel. 3,8%. 96,2% es el resto del mundo. Aún así, valoramos ese 3,8% y creo que lo vamos a acrecentar inclusive. Pero eso no tiene que pasar por la cuestión de las relaciones políticas. En este caso, Israel lo que va a hacer seguramente es
Vamos a seguir teniendo relaciones y ellos hasta tanto superemos esta, por nosotros no querida situación de crispación, tendrán una embajada concurrente, como lo han tenido, pero mientras tanto nosotros seguiremos por fortalecer las relaciones económicas, comerciales, culturales, de otro tipo, porque eso es lo que queremos. Esto no significa de ninguna manera una no valoración o una valoración menor de nuestra relación con Israel, absolutamente. Como hoy se habló mucho del tema de la carne, que creo que es el quinto comprador de la carne paraguaya. El quinto. Me comuniqué con un miembro, 3,8%. sí, un miembro de la Asociación Rural del Paraguay y le pregunté en qué medida afectaría esta tensión diplomática, por llamarla de alguna manera, y me dice, no creo que afecte las relaciones comerciales. Las relaciones no se suspendieron, es decir, sigue igual. Paraguay exporta carne a Irán y no por esto Israel dejó de comprar carne paraguaya. O sea, como diciendo, negocios son negocios, esto va a continuar igual, por lo menos este miembro de la ARP no tiene ningún temor de que esto afecte, por ahora por lo menos, las relaciones comerciales. Acá el presidente de la República dice, escribió en relación a esto, Paraguay es un país de principios, el espíritu de la decisión anunciada es que los pueblos de Israel y Palestina logren alcanzar una paz amplia, justa y duradera. Siempre seremos respetuosos del derecho internacional. Y escribe la gente a propósito, y más allá del tema carne, preguntan, por ejemplo, si el gobierno pensó en los becarios paraguayos que están allá, si el gobierno pensó en los técnicos que están recibiendo asistencia, y si pensó en los agricultores pequeños que debían recibir un sistema de riego por goteo. Claro que pensamos en todo. Nosotros no somos ningunos irresponsables, solamente que el análisis en que lo hicimos, hemos metido todos los factores, no solamente algunos pequeños factores de cooperación. Hay que recordar, nosotros somos un país soberano y digno, y nuestras decisiones son soberanas. Nosotros vamos a tomar nuestras decisiones de acuerdo a lo que creemos conveniente a nuestro pueblo y al mismo tiempo a lo que vaya a contribuir, como en este caso, a una solución pacífica de un conflicto que es muy complejo y que no se puede tomar como se ha tomado hace unas cuantas semanas y que nos llevó a esta situación. Creemos que la forma como finalmente esto es producto de una decisión, porque fíjense ustedes, la relación entre el Paraguay e Israel y entre el Paraguay y el mundo árabe eran de la mejor, no podían ser mejor en los dos casos. ¿Dónde se origina el conflicto? Cuando se toma una decisión sin fundamento como la que tomó el señor Cárdenas. Cuando se inclina la balanza. Cuando se inclina la balanza. Ahí es donde se origina el problema. Antes de eso había un acuerdo total y diríamos, armonía. Un consenso y una armonía. Es más, nosotros estaban algunos países del mundo árabe, por ejemplo Turquía, estaba a punto, que es una potencia económica, estaba a punto de iniciar, de abrir sus embajadas aquí en Asunción, y después de tomar esta decisión se han llamado a silencio. Así como otros países, como Qatar, que tenían una intención de una muy importante cooperación con el Paraguay, de ese momento se llamaron a silencio. ¿Por qué? Porque porque se inclinó la balanza, porque no se siguió con esa línea de respeto a la institucionalidad internacional, de respeto al derecho internacional. Ellos nunca dijeron, nosotros queremos que le apoyen irrestrictamente a Palestina. No, lo que ellos decían, nosotros queremos que se respete lo que las Naciones Unidas disponen. Y eso es lo que se ha dejado de hacer, y fíjense ustedes los errores, cómo lo podemos pagar los errores, una forma inadecuada de asumir un problema internacional. Nos pone en esta situación en la que nosotros tenemos que tratar de corregir para que el Paraguay vuelva a caminar por el sendero de la institucionalidad democrática y vuelva a conseguir credibilidad en el concierto de las naciones. Fíjense ustedes, nosotros somos un país digno, soberano, digno, pequeño, pero muy digno.
Y mucho de lo que hemos conseguido en las Naciones Unidas lo hemos conseguido porque hemos sabido negociar y hemos sabido tener el apoyo de centenares de países que nos apoyaron justamente porque somos países que también hemos sabido retribuir con nuestro voto las posiciones de los otros países. Somos un país confiable. A partir de esta decisión que se tomó, una gran parte del concierto, fíjense, voy a comentar solamente, hay la Organización de Cooperación de los Países Islámicos, tiene 57 países. Y la Liga Árabe tiene 22 países. Estamos hablando de 70, 80 países casi. Son países que siempre han apoyado las posiciones paraguayas en las Naciones Unidas. De golpe y porrazo, de repente nos volvimos un país poco previsible y de repente hasta cierto punto confiable porque podemos ser zigzagueantes en este itinerario internacional. Entonces, todo eso es lo que nosotros pusimos sobre la mesa a analizar para que podamos tomar la mejor decisión. Y esta decisión que tomamos es con el ánimo, como dijo el presidente en su tuit, ¿verdad?, de contribuir con nuestra posición, ¿verdad?, porque acá la solución va a venir no por situaciones fácticas, no por imponer hechos, sino va a venir definitivamente en la mesa de negociación. Canciller, esa poca previsibilidad de la que usted habla reiterativamente, ¿no le parece que contribuyó esta acción al cambiar Paraguay la sede a Jerusalén y 3 meses después volver a cambiar? ¿No parece que mirando desde afuera, eso contribuye a la imprevisibilidad de la que usted habla? Lo que nosotros hemos hecho es corregir, lo que hicimos es corregir el factor distorsionante. Es como que uno va transitando por una línea recta, de repente hay un quiebre, una línea quebrada. Lo que hemos hecho es retornar a la línea recta, un poco Canciller, recuperando. ¿cuál es el análisis que ustedes hicieron a partir de asumir el cargo, de esta decisión que toma Horacio Cartes? Y le voy a comentar la leyenda que existe. Cuando toma la decisión Donald Trump de hacer esta provocativa decisión de trasladar a Jerusalén, reconociendo como capital de Israel, ¿verdad?, se decía, bueno, Cartes se quiere poner bien con Donald Trump. Por toda esta leyenda que existe de que él tiene causas en Estados Unidos, que siempre tiene como una espada de Damocles, y fue una especie de congraciarse con el presidente de los Estados Unidos. Una decisión como esta, de años, de esta posición prudente, diríamos, de la Cancillería paraguaya, y de repente, que usted dice, toma esta quebrada repentinamente Horacio Cartes, al final de su mandato, ¿a qué obedece, según el análisis que ustedes hacen como nuevo gobierno? Nosotros lo que vimos desde siempre, como todos ustedes, ha sido un gran acercamiento de Cartes al premier Netanyahu y al gobierno en general de Israel, pero más poco de la mano de amistades particulares. Porque hay una foto muy famosa ahí, que está justamente con este elemento. De hecho, en la inauguración de la embajada. Leyenda también, Messer. ¿Tiene algo que ver en todo esto? Y yo no sé si tiene que ver, pero de que el señor Messer tiene un origen judío, ¿verdad? No sé si nació en Israel o no, pero él siempre hablaba de ese origen y de hecho se identificaba claramente con el Estado, permanentemente estaba allá, hay fotografías. No sé si el señor Cartes durante su gobierno también mencionaba permanentemente inclusive se ufanaba de tener el asesoramiento de Israel en muchos sentidos, en el área de seguridad, etcétera, ¿verdad? Siempre hubo un acercamiento muy fuerte. De hecho, nadie puede discutir eso. Probablemente eso haya influido. El tema es que la conducción de la política de relaciones de un país no se puede hacer de acuerdo a la conveniencia personal, ni grupal, definitivamente. Eso es absolutamente irresponsable. La conducción de las relaciones exteriores de un país se hace de acuerdo a los altos intereses nacionales y del pueblo de la República.
en este caso de Paraguay, no de acuerdo a los intereses personales. Yo puedo tener muy buenos amigos en el mundo árabe, en el mundo, o en Israel, o con los ortodoxos, en lo que fuese, pero eso no tiene que influir en mí para que yo tome decisiones de trascendencia, ¿verdad? Que puedan afectar la credibilidad de mi país y las relaciones de mi país en el concierto internacional. Acá ya nos retan a nosotros porque dice que le dejamos al canciller decir todo lo que quiere con respecto a la decisión que se tomó. Bueno, para eso le invitamos, ¿no? Para eso le invitamos, ¿verdad? Pero dice, abrimos mercado con los árabes, dice, como nunca. Arroz para los árabes, carne para Qatar, entre otras cosas. ¿Por qué no le contradicen al canciller? Le dice a ustedes. Pero hace poco se exportó por primera vez arroz a Irak, por ejemplo, ¿verdad? 30.000 toneladas, que realmente para nosotros fue una gran conquista que hicieron los empresarios paraguayos. Y estamos ahí, estamos abriendo mercados, estamos negociando para la apertura de mercados, por ejemplo, en Arabia Saudita. Si todo eso nosotros logramos, yo creo que hay un gran campo para todos, ¿verdad? Ahora, de todas formas, canciller, uno supone que la diplomacia paraguaya va a dar un paso, va a hacer un gesto con respecto a tratar de restaurar esta relación con Israel. ¿O ustedes van a quedar esperando a ver qué? No, definitivamente. Nosotros estamos abiertos absolutamente, lo hemos dicho esta tarde. Nosotros estamos siempre abiertos, por eso nos sorprendió un poco esta decisión un poco, diríamos, muy rápida y yo creo que apresurada, me atrevo, con mucho respeto digo, un poco apresurada tal vez, porque lo que no se entiende es lo siguiente, o sea, si esta es la relación con Paraguay, ¿cuál es la relación con los más de 85 países que están en Tel Aviv? Canciller, ya que estamos en este tema de cambios o linealidad de la trayectoria de relaciones exteriores paraguayas, ¿se avisora algún cambio en las relaciones entre Paraguay y China, Taiwán, China continental? Permíteme la respuesta para después de la pausa, por favor. ¿Puede ser? Sí, por supuesto. Hacemos una breve pausa y después tenemos otra pregunta para el señor Luis Alberto Castiglioni, Canciller Nacional, Ministro de Relaciones Exteriores, bajo la lupa esta noche. Bueno, nos quedan, 6 minutos de programa. Por Dios. Esta es la respuesta pendiente del canciller. Y yo tengo otra respuesta. ¿Otra pregunta? Geopolítica más cercana. Bueno, lo que la gente me pide es lo de Mario de Benítez en el cine. Se fue el presidente. Y algunos dicen que se fue porque hoy esperamos 2 por 1. Hoy es miércoles, bueno. No creo que sea así. Miren lo que fue la presencia del señor Mario Benítez, el presidente de la República. Hoy fue a ver una película en compañía de su familia y de algunos amigos. Es su hijo más pequeño con la actriz Cuatroqui, Andrea. Sí, sabe todo, Estela. Sí. A ver, hay otra fotografía más que podemos compartir, sí. Me pareció ver a Silvio Velar también. Sí. Estuvo también ahí con su kepis. Quedan 5 minutos nomás. Sí. Ahí está. Silvio Velar. Sí. Y atrás se lo da Baqueta. Parece la gente especial, Silvio Velar. Además, la pregunta que quedó picando es muy sencilla, las relaciones con China. Claro. Eso para distraer un poquitito. Para que tome aire el canciller. Mientras tanto, el canciller estuvo acá cerca tomando un café. Sí. Con la gente. Pues, canciller, la respuesta a lo que planteaba el doctor Boxia. Nosotros hemos manifestado antes inclusive de asumir la conducción de la Cancillería que tendríamos que hacer más eficiente nuestro relacionamiento con la República Popular China, más conocida como China continental. Nosotros no tenemos relaciones ni diplomáticas ni consulares, sí tenemos relaciones económicas comerciales que se desarrollan con mucha fortaleza. No sé si la gente en general lo sabe, pero fuera de micrófono acá estábamos hablando y le dije a don Alfredo lo siguiente. China exporta a Paraguay por más de 3.400 millones de dólares al año. Nosotros también exportamos algo a China, pero generalmente lo hacemos de forma triangulada. Sí. Por ejemplo, la soja paraguaya llega a China a través de Uruguay, por ejemplo. Claro.
Y la carne paraguaya también llega a China, pero por otro lado. Se va como carne Made in Paraguay, se le saca el sticker y se le pone Made in otro país. Ahí la otro país. Pero vamos a ir a China, ¿verdad? Pero justamente lo que queremos es hacer más eficiente este relacionamiento. ¿Y por qué no pensar, y esto yo lo he hablado públicamente, y le he dicho a algunas personas que se acercaron, invocando cierta representación, le dije, miren, nosotros no tenemos ningún problema para que en ocasión de la Asamblea de las Naciones Unidas, donde se producen todos los contactos, a la luz del día, ante todo el mundo, si el canciller de la República Popular China quiere establecer un contacto con nosotros, un diálogo, yo con mucho gusto voy a hablar con él. ¿Por qué no? Somos parte de las Naciones Unidas los dos países. Los dos somos miembros de la Organización Mundial del Comercio, tenemos otro campo, otro marco donde podemos empezar a desarrollar con mayor fortaleza nuestro relacionamiento, incluyendo el hecho de que el Convenio de Viena nos permite tener relaciones consulares sin tener relaciones diplomáticas. O sea, nosotros podríamos tener oficinas consulares, lo cual nos va a ayudar a dinamizar mucho nuestro relacionamiento con la posibilidad de que nuestros ciudadanos de ambos países puedan transitar con mucho más facilidad de uno u otro lado. De hecho, van a actuar casi como oficinas comerciales por la facilidad de comercio que se va a dar. Es decir, yo creo que hay un espacio como para empezar a relacionarnos con mucho mayor eficiencia. Y el Paraguay está abierto a eso, absolutamente. Y con el condicionamiento de China continental de no tener relaciones con Taiwán. No, lo que no podemos hacer es aceptar condicionamientos. Nosotros no le ponemos condicionamientos a nadie. Nosotros como país le decimos, o sea, tampoco ellos no nos pueden condicionar. Ellos quieren con nosotros relaciones, nosotros estamos dispuestos. Esto que yo le estoy diciendo ahora, lo voy a decir, si yo hablo con el señor canciller chino de la República Continental, de la República Popular China, le voy a decir. Pero no nos pueden ellos condicionar, o si no, lo que van a demostrar es que solamente nos quieren utilizar políticamente. Que nos quieren tener como una herramienta política en contra de Taiwán. Ellos tienen una disputa también donde nosotros tampoco entramos. Eso es una cuestión entre ellos, ¿verdad? Pero nosotros tampoco no queremos que nos condicionen. Claro, ahora, pero en este caso entramos porque en este caso nosotros reconocemos a Taiwán. Sí, pero sí tenemos voluntad para desarrollar un mayor relacionamiento comercial. Acabo de decirlo, Chile y Bolivia, luego de su problema de la reivindicación de la costa marítima por Bolivia, rompieron relaciones, pero siguieron manteniendo relaciones consulares, por ejemplo. O sea, eso nosotros podíamos iniciar haciendo, y yo creo que podemos ir avanzando así. ¿Hubo algún momento en la historia de la diplomacia de ambos países que se acercaron bastante como para conseguir ese relacionamiento, canciller? ¿Le consta eso? Creo que no, creo que siempre se manejó así como ahora, no hubo nunca un acercamiento así. Claro, digo en un momento en que ellos hayan dicho sí, pero con esta condición, y Paraguay dijo no. Hasta ahora nunca. Hasta ahora nunca. Tenemos tiempo para una pregunta, Estela. Itaipú y Yacyretá, canciller, son dos temas claves que ahora tenemos ya evidentemente el acuerdo Cartes-Macri, algo ya consolidado para este gobierno, aceptado diríamos, y Itaipú que en el 2023 se paga toda la deuda y pasamos a ser dueños de la mitad. Se paga toda la deuda y vence el tratado, sí, y debemos negociar un nuevo tratado, ¿verdad? Sí. Y yo tengo mucho optimismo que vamos a obtener muchas cosas muy beneficiosas para el Paraguay. He hablado un poco como unas palabras iniciales, unas conversaciones iniciales con gente importante del Brasil. Ellos tienen la mejor buena voluntad para con nosotros. Yo soy muy optimista que podamos obtener muchos acuerdos muy beneficiosos para el Paraguay, con la plena cogestión y al mismo tiempo
con la absoluta soberanía sobre el 50% de lo producido por la represa. ¿Cuál es el punto más débil del Mercosur? Yo creo que siguen siendo un poco, creo que hemos avanzado mucho en los últimos tiempos. Tengo que admitirlo. De hecho, voy a informar algo también porque el señor viceministro de Asuntos Económicos, el nuevo viceministro, el embajador Juan Ángel Gavillo, me ha llamado hoy muy temprano a informarme. Él está negociando en el Grupo Mercado Común en Montevideo y me dijo, señor canciller, llamo a informarle de algunos resultados concretos. Por ejemplo, uno de ellos es de que ahora por fin hemos obtenido de que el cupo de compra ya es común de $300 entre todos los países. Este tema que permanentemente nos tenían con el cierre del puente, la amistad, porque iban a bajar la cuota de compra y subir y teníamos que negociar con el Brasil, eso se va a acabar, gracias a Dios, por fin. Esto ya es un común acuerdo entre todos, la cuota de compra de $300, eso es ya para la tranquilidad para nuestros compatriotas de Ciudad del Este y toda la zona de Salto del Guairá, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo. Yo creo que hemos avanzado mucho en los últimos tiempos en el Mercosur. Han entendido la posición del Paraguay, que ha tenido una gran capacidad competitiva y comparativa por ejemplo, con leyes especiales que tenemos aquí y con nuestras ventajas fiscales, lo cual ha hecho que aquí se instalen muchísimas inversiones, pero dentro del marco de las cadenas de valor, en donde también le benefician a nuestros socios, porque finalmente se están dando cuenta que lo que se produce aquí muy barato también hace que sus productos finales sean más baratos y sean más competitivos para trasladarlo a otros mercados. Y todo esto hace que en estos últimos tiempos el Mercosur haya avanzado bastante. Creo que todavía continúan lo que siempre ha habido, un poco el tema de las trabas arancelarias para ciertos productos que tenemos que continuar. Y probablemente tengamos que también insistir mucho en el tema de los centros integrados de control fronterizo, para que no ocurra lo que está ocurriendo, de las trabas para pasar, las trabas para circular, principalmente, por ejemplo, en Posadas o aquí. Esas son las cosas que todavía tenemos que superar, porque hasta ahora se constituyen todavía en vallas para una plena integración. Pero tengo que admitir que se ha avanzado bastante. Nos está viendo Lilita Romero y sé que usted en el día de su asunción la reivindicó a ella y a su padre. Lilita es una gran amiga, es una gran mujer y es una gran servidora de la nación paraguaya. Ella ha servido muchísimo al Paraguay. A mí me consta eso. Y no solamente me consta porque la he visto, sino porque miles y miles de paraguayos que han sido beneficiadas con su acción me lo han dicho. Y yo lo que quise hacer es rendir un homenaje a una mujer que hasta ahora sigue trabajando por los paraguayos, ¿verdad? Y que ha sufrido injusticias y hay que reparar las injusticias históricas. Y yo lo que quise hacer humildemente es reparar una injusticia histórica con una gran servidora de la comunidad paraguaya. Soy uno de ellos porque fui becario en Barcelona, España, cuando ella era la cónsul, ya por mediados de la década del 80. Y efectivamente doy fe de que fue una representante paraguaya que no hacía ningún tipo de discriminación, enormemente solidaria y fundamentalmente muy eficaz en todo la ayuda que a veces todo paraguayo, sea músico, cocinera, estudiante o médico, necesita de un consulado. Y siendo hija de un caudillo histórico del Partido Colorado, a mí me consta que ha acogido a muchísima gente que precisamente no era... A comunistas, como se dice. Para cerrar, canciller, agradeciendo la gentileza de visitarnos y para reiterar, en el tema nota reversal ley secreta, para el gobierno no hay marcha atrás, aun cuando dependa del gobierno argentino o del Congreso argentino. Ya está en el Congreso argentino eso. Eso, sí. No hay retorno. Eso ya está en el Congreso argentino. Gracias por la gentileza de venir a visitarnos esta noche. Muchísimas gracias a ustedes. Cuando quieran, invítenme siempre. Muy amable. El canciller nacional, el señor Luis Alberto Castiglioni, bajo la lupa esta noche. Señora Estela, muchas gracias. Doctor Bolsa, muy amable. Señor Riquelme, muy gentil. Mañana tempranito, como todas las mañanas, a las 5 de la mañana, el Monumental AM 1080. Que tengan buena noche y nos encontramos mañana jornada de jueves. Hasta entonces.